Es tanta la información que hay actualmente que es imposible ya negar la realidad del daño tremendo que producen los teléfonos, las antenas, daño que, para decirlo en dos palabras, tiende a que desaparezca la vida sobre nuestro planeta. Repito, todo esto tiende a que desaparezca la vida, no solamente nuestra, sino de los animales, de las plantas, que la vida, que los seres vivos desaparezcan de nuestro planeta. Patios Producciones presenta El Centésimo Mono con Patricia Silva, periodista y geobióloga. Nuevamente un encuentro con usted, señora, señor, que nos está esperando del otro lado para contarle cosas en este espacio, El Centésimo Mono. ¿Cuántas veces me han preguntado por qué el centésimo mono? Se lo voy a contar así muy breve hoy. Porque hubo un experimento científico donde una comunidad de monos totalmente aislada se le cambió una costumbre alimenticia. Y resulta que otros ejemplares de esa misma comunidad, en otra isla totalmente aislada y sin comunicación, cuando se alcanzó la masa crítica en aquella que le habían cambiado las costumbres alimenticias, automáticamente la otra comunidad de monos tomó esa costumbre de cambiar sus alimentos, dejar de comer plátanos por papa cruda, ¿sí? Y así científicamente demostraron que cuando se alcanza un número X, la masa crítica, una costumbre puede cambiarse y en eso estamos. Y vamos al tema de hoy, al tema que usted está esperando. Allá lejos y hace tiempo, cuando apareció la electricidad, hubo mucha gente que murió electrocutada, hasta que aprendimos a no meter los dedos en el enchufe. Nace un bebé y lo primero es tapar esos tomacorrientes y enseñarle que no se mete el dedo en el enchufe ni ningún objeto. Fabricamos disyuntores, tomas de tierra y todo aquello que nos permitía usar la electricidad con seguridad. ¿Qué pasa hoy con las nuevas tecnologías? Pero para hablar de estas nuevas tecnologías, evidentemente, convocamos, como ocurre en opinión calificada, a quien más sabe del tema, al doctor Rodolfo Touset. Y como sus antecedentes son muchos, permítame usted que yo los lea. El doctor Touset es doctor en radioquímica, recibido en la Universidad de la Sorbona, especialista en seguridad radiológica y nuclear. Integró el staff de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Autoridad Regulatoria Nuclear. Presidente de la Comisión Interamericana de Protección de Campos Electromagnéticos. Miembro de la Comisión de Certificación de la Academia Nacional de Medicina. Miembro del Consejo Consultivo del Instituto Nacional del Cáncer. Coordinador del Programa Nacional de Protección Radiológica del Paciente. Por supuesto, es profesor, es docente de cursos de grado y posgrado en universidades nacionales y tantísimas cosas más que sería muy largo de enunciar por lo prolífero del currículum del doctor Touset. Doctor, muchísimas gracias por este espacio. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? Gracias a ustedes porque realmente el gran problema de este tema del cual vamos a hablar es que la gente no sabe. Cuando uno tiene un riesgo, cuando uno sabe de que hay algo que a uno lo puede afectar y lo conoce y lo sabe, uno se puede de alguna manera tomar medidas, uno puede prevenirlo, pero justamente, y esto no es casual, a las empresas telefónicas no les interesa de que la gente esté informada sobre los daños que produce la comunicación inalámbrica. ¿Por qué? Porque eso va a implicar menos comunicaciones, eso va a implicar menos uso y menos dinero. Y esta es la actividad que yo diría más dinero produce en el mundo. Billones de dólares por día, ¿no es cierto? Una solamente piense lo que uno paga por el teléfono celular, que lo multiplica por 8.000 millones de habitantes de la Tierra, se van a dar cuenta de lo que eso significa como dinero. Y esto además implica dinero que va también a las arcas del Estado, porque las compañías pagan impuestos, etc. O sea que eso hace de que
no solamente no se diga lo que hay que decir, sino que se mienta, se miente, ¿no es cierto? Se miente y se arman estudios, ¿no es cierto?, totalmente fraguados para mentir. Pero esto tiene... Uno puede mentir poco durante poco tiempo, pero uno no puede ocultar el sol durante siglos, ¿no es cierto? Y es tanta la información que hay actualmente que es imposible ya negar la realidad del daño tremendo que producen los teléfonos, las antenas, daño que, para decirlo en 2 palabras, tiende a que desaparezca la vida sobre nuestro planeta. Repito, todo esto tiende a que desaparezca la vida, no solamente nuestra, sino de los animales, de las plantas, que la vida, que los seres vivos desaparezcan de nuestro planeta. Porque esto es algo que cada vez da más. Esto es algo que está explotando en forma geométrica. O sea que los problemas que hay hoy, dentro de un mes van a ser 10 veces mayores. Y dentro de un año 100 veces. Y entonces esto tiene un límite y es lo que estamos tratando de alguna manera de alertar para que esto no ocurra. Así que eso es un poco la introducción. Es muy importante transmitir información en un tema que nos afecta a nosotros y al medio ambiente. Doctor, escuchándolo no puedo dejar de pensar en las radios FM, frecuencia modulada, bueno, onda corta hay muy poco, por lo menos en nuestro país que yo sepa. ¿Qué es lo que ocurre con las antenas de radio? ¿Qué es lo que ocurre con las antenas de telefonía? ¿Qué es lo que ocurre con Internet? Y hay un tema que me preocupa, mire todo lo que le tiro de una vez, el famoso WiMAX, que para que la gente imagine una cúpula de Internet inalámbrico en un espacio físico donde yo no puedo, si yo tengo una sensibilidad particular a esto, no hay un lugar en el planeta donde me pueda refugiar. Exactamente. Esto que estás diciendo lo decía Yuri Grigoriev. Yuri Grigoriev decía, pensando en el tema de la emisión por los satélites, va a llegar un momento en el cual no va a haber lugar en el mundo donde vamos a poder defendernos de las ondas electromagnéticas. Ahora, con respecto a tu introducción, yo te quiero separar las señales analógicas, la radio, incluso FM, la televisión antigua, analógica, con la transmisión que se hace en Wi-Fi, teléfonos celulares, antena, porque es una, de alguna manera, emisión pulsada. Y se ha observado de que la sensibilidad de los organismos y las células es muy distinta. Hay un trabajo enorme que se ha hecho en el estudio Reflex en Europa, donde trabajaron 13 países, institutos de investigación, y se observó que no había efectos cuando la emisión era continua y sí había efectos cuando la emisión era pulsada. Hay una serie de elementos que afectan a el daño de alguna manera que puede hacer una radiación. Y uno de ellos es la pulsación. Otro es la polarización. O sea, desde una antena sale una señal polarizada en un plano que luego se puede modificar y ya despolarizarse. Eso también importa. O sea, no voy ahora a mencionar todos los elementos, pero hay un montón de cosas que importan. Importan las frecuencias, por ejemplo. Hay frecuencias que son dañinas y una frecuencia un poquito mayor o un poquito menor ya no lo es. O sea que este es un poco el mundo, esto es un poco el tema del cual vamos a empezar a hablar dentro de un momento. Bien, para comenzar con esto, una persona que tiene desconocimiento total, como cualquier habitante de cualquier ciudad del mundo, que no tiene por qué conocer de radiaciones, de física, de medicina y demás, contémosle un poquito
¿estas radiaciones nos pueden enfermar? ¿De qué manera? O sea, ¿qué le pasa al ser humano, a su cuerpo o a su mente bajo estos peligros? Mira, primeramente, el primer efecto de los campos electromagnéticos es producir cambios en los tejidos vivos. Y esos cambios, el más importante, es lo que se llama estrés oxidativo celular. Se producen en el protoplasma, en las células, se producen, por ejemplo, radicales libres, se producen especies oxigenadas, agresivas, y eso a su vez afecta lo más importante que tenemos en nuestras células, que es el ADN. Y el ADN se puede afectar, se pueden romper una o dos cadenas del ADN, y a partir de ahí pueden arrancar una serie de daños. Hoy en día, cuando alguien me pregunta sobre los efectos, yo diría, mira, es mucho más fácil decir qué es lo que no hace que lo que hace. Porque es tanto lo que hace. Porque a partir de fenómenos biológicos como el que acabo de mencionar, el estrés oxidativo celular, hay un trabajo muy reciente de Lai, un americano, son 300 trabajos que dicen lo mismo, pero que dicen lo mismo en distintos lugares. Esto que acabo de decir, el estrés oxidativo celular, aparece en células de ranas, en células de ratas, de ratones, de personas, en la saliva, en el semen de las personas, aparecen los linfocitos de sangre sanguínea, o sea que en todas partes. Nada se salva de este primer efecto, ¿no es cierto? Y a partir de eso se produce un desequilibrio, porque ¿qué ocurre? Nosotros en el accionar de las células se producen, por ejemplo, radicales libres, se producen productos oxidados, pero el organismo genera antioxidantes, como el glutatión, por ejemplo. O sea, hay todo un proceso en el cual el organismo va administrando para que la cantidad de elementos oxidantes no sea muy importante y no afecte la vida de la célula. Ahora, todo esto se destruye, ¿no es cierto?, cuando uno está expuesto a un campo electromagnético, porque además de este fenómeno 1, hay un fenómeno 2, que es la apertura de los canales iónicos. Nuestras células tienen, digamos, poros, canales, por donde ingresa y egresa, por ejemplo, el potasio, el calcio, el sodio, ¿no es cierto? Entonces, la célula, cuando necesita sodio, o le sobra potasio, o necesita calcio, bueno, abre esos canales iónicos y hace que ingrese. Pero los campos electromagnéticos abren esos canales iónicos y determinan que, por ejemplo, ingrese una cantidad abrupta de calcio. El calcio en momentos puede ser útil, ¿no es cierto? Pero una cantidad grande de calcio, esto está observado, demostrado, medido, una cantidad importante de calcio produce todo un desequilibrio en la célula, que pasa por formar óxido nitroso, que pasa por formar peróxidos, radicales libres, y una serie de elementos de que, por ejemplo, inhiben una enzima importantísima, que es la calcineurina. La calcineurina es la que permite madurar las células T. Las células T son las más importantes de nuestro organismo, son nuestros soldados, son las defensas, son las células que actúan cuando aparece algo raro, algo extraño, algo no conocido.
¿no es cierto? Incluso algo externo, algo que no es familiar. Por eso que cuando a alguien le hacen un trasplante, por ejemplo, un riñón, a mí me trasplantan un riñón, el organismo se defiende y lo rechaza, ¿no es cierto? Para que no haya rechazo, el médico que hace el trasplante de riñón le inyecta al paciente inhibidores de la calcineurina, de forma tal de que al inhibir la calcineurina no se producen células T y no hay rechazo. Y entonces el riñón. Ahora, esto es un proceso normal, pensado, ¿no es cierto? Bueno, pero acá estamos hablando de un proceso anormal, que en un momento dado, por ejemplo, durante una pandemia, nos quedamos indefensas. Y he mencionado dos cosas nada más. Puedo seguir hablando mucho. Puedo decir también de que se aumenta la permeabilidad de la membrana hematoencefálica, que es algo que recubre nuestro cerebro e impide que moléculas grandes puedan pasar, como por ejemplo la albúmina, o virus u otras cosas. Se relaja de alguna manera esto y entran cosas que no debieran entrar. O sea, se cambia el sistema que tiene el organismo para protegerse. El organismo tiene una membrana protectora, desaparece. Las células tienen canales para que entren y salgan cosas de acuerdo a su necesidad, desaparece. ¿No es cierto? Aparecen en el medio protoplasmático elementos oxidantes, ¿no es cierto?, que afectan el ADN, que afectan además también el mecanismo de defensa del organismo. O sea que podría seguir hablando de más cosas. Podría seguir diciendo que, por ejemplo, la hemoglobina, ustedes saben cuál es su función. Fijar oxígeno cuando pasa por los alvéolos pulmonares y entregar ese oxígeno a nivel celular, ¿no es cierto? La hemoglobina transporta el oxígeno. La hemoglobina se transforma en oxihemoglobina, llega hasta una célula, deja el oxígeno, toma el anhídrido carbónico y se transforma en carboxihemoglobina. Bueno, la hemoglobina pierde parte de su capacidad de almacenar y transportar oxígeno. Ya he nombrado 4 cosas. ¿Quiere alguna más? Le puedo decir de que los genes, todos tienen claro lo que son los genes, ¿no es cierto? Los genes, cada gen tiene una función, se ocupa de algo. A veces se ocupa en forma permanente y a veces es un gen que trabaja en una situación particular. Bueno, las radiaciones electromagnéticas cambian la expresión de los genes. Hay oncogenes, por ejemplo, que nos protegen en el caso de un cáncer y cambian la expresión. Entonces el oncogen no trabaja. Ya he dicho 5 cosas. ¿Digo algo más? ¿Puedo decir algo más? Por ejemplo, sí. nuestro ADN muchas veces se altera, se afecta. Se afecta por una radiación o por un producto químico o por un esfuerzo mecánico. Cuando se rompe el ADN, tenemos un sistema de reparación que trata de que el ADN quede de la misma forma que estaba en un principio, ¿no es cierto? Y lo repara. Hay todo un mecanismo muy complejo, pero muy bien conocido, que pasa por unas moléculas que señalan, que dicen, mira, acá hay un problema. Y el problema es de este tipo. Y hay que solucionarlo colocando tal cosa. Y hay entonces otras cosas que actúan. Todo eso es gobernado por oncogenes, ¿no es cierto?, que son los que determinan que estas cosas ocurren. Bueno, ese proceso de reparación del ADN también es afectado. O sea que ya no trabaja con la misma eficiencia que trabaja antes. O sea, todo esto
son solamente efectos biológicos. Todos esos efectos biológicos, de acuerdo al sistema que sea afectado, es la enfermedad que se produce. Y entonces podemos hablar de aumento de, primeramente, cáncer, tumores cerebrales, tumores en la tiroides, tumores en el colon y el recto. Podemos hablar de diabetes, podemos hablar de osteoporosis, podemos hablar de aumento de la presión sanguínea, podemos hablar de justamente todo lo que comentábamos respecto a el sistema de defensa. Al desaparecer el sistema de defensa, mayor facilidad para tener enfermedades. Fíjense que esto, hay un caso muy interesante en Estados Unidos que fue estudiado muy profundamente. Cuando ocurre la pandemia, en el 2020, hay lugares en Estados Unidos que ya tenían instalada la tecnología 5G. Y Estados Unidos fue uno de los primeros países que desarrolló y implementó la tecnología 5G. Y había otros lugares, porque es un problema de tiempo, que todavía tenían 4G. Entonces, ocurre que la tecnología 5G es más invasiva, porque como tiene menor alcance, es necesario poner más antenas, la dosis que recibe la gente, la cantidad de radiación a la que está expuesta es mucho más grande, factor 5, factor 6, y entonces, ¿qué pasó en la pandemia? Los lugares que tenían 5G tuvieron el doble y el triple de muertos que los lugares que tenían 4G. Y era la misma gente, el mismo país, con las mismas costumbres, con el mismo ingreso económico. Porque a veces cuando uno compara, no sé, un país del África con un país de Europa, ¿no es cierto? No se puede comparar a Tanzania con Suecia, porque hay muchas diferencias. El sistema de salud es distinto. Pero acá estamos hablando del mismo país, la misma gente, la misma etnia. Simplemente había diferencias de muertes, más muertos. Se calcula que debido al 5G murió 500.000 de personas más, ¿no es cierto? Y no estamos comparando con un lugar donde no había radiación, porque el 4G también irradia, pero un poco menos. ¿Se entiende? O sea que probablemente si no hubiese habido ni 5G ni 4G, los muertos hubiesen sido muchísimos menos. O sea que he mencionado en síntesis una serie de efectos y he mencionado una serie de enfermedades y dado un ejemplo de qué es lo que pasa en la realidad. Porque además, en este estudio que se hizo en Estados Unidos, se observó que el problema de las radiaciones electromagnéticas son algunos de los problemas que he mencionado y otros más, ¿no es cierto? Y esto en la pandemia fue muy determinante. Por ejemplo, los glóbulos rojos se aglomeran, ¿no es cierto? Y como si fueran pilas de monedas, ¿no es cierto? Y ese efecto produce microcoágulos. Y esto es uno de los problemas que afecta más cuando alguien está afectado por el virus, ¿no es cierto?, del COVID. Así que esto, hablando, sería de alguna manera una forma de resumir el problema. Una primera etapa, que es efectos biológicos de distintas índoles en los tejidos, y luego enfermedades que se desarrollan a partir de esos efectos biológicos. El tema es que, y lo grave de esto, es que no es necesario. O sea, podemos comunicarnos de una manera distinta con menor radiación. O sea, en este momento, la dosis que recibimos de radiación, por ejemplo, no se debe solamente a la comunicación humana, a la conversación de una persona con otra,
se debe a la publicidad. El mayor gasto y la mayor dosis que recibimos, o sea, todos estos daños están originados porque se usa para la publicidad. Y cuanto más mensajes salen de las antenas, más radiación hay en el aire y mayores son los efectos sobre nuestro organismo. Aparte, hay cosas que son, yo diría, desaforadas, como que en un lugar haya 50 señales de Wi-Fi o 100 señales de Wi-Fi, cuando basta una para comunicarse. Yo no necesito comunicarme a través de 100 señales, basta una. Y además también hay comunicación alámbrica. Yo en este momento estoy con mi computadora, que está conectada por un cable Ethernet. Yo no tengo Wi-Fi en mi casa. O sea, yo estoy hablando... Permítame contarle que aquí tampoco hay Wi-Fi, Claro. sin embargo, a pesar de, o sea, cuando uno tiene, y esto lo digo para nuestros oyentes, en el caso mío, por ejemplo, que este estudio tiene 2 plantas, bueno, tenemos un switch, o sea, un cableado, ¿no es cierto?, que lleva a todos los lugares donde es necesario, lleva internet, pero no nada inalámbrico. Y es Correcto. increíble cómo cambia la sensación de bienestar de las personas en un lugar sin Wi-Fi. Sí, además que se escucha mejor. Yo cuando hablo con el teléfono, a pesar de que las compañías han tratado de que uno no use el teléfono, para lo cual los teléfonos en este momento, ¿no es cierto?, son como los mismos que usaba mi abuela o mi bisabuela. Cuando el teléfono no necesitaría tubo, yo tendría que poder hablar sin el tubo, claro, sin marcar, simplemente yo tendría que decir, llama a mi mamá, y aparece mi mamá del otro lado, ¿no es cierto? exacto. O sea que todo, y además yo podría tener una pantalla en el teléfono, ¿no es cierto? No esta porquería, ¿no es cierto? Que no tiene absolutamente nada. Yo podría Claro. tener una pantalla y ver además a la persona con la cual estoy hablando. Podría además ver internet. Todo eso podría ocurrir, pero las empresas ganan un 10 veces más con la comunicación inalámbrica que con la comunicación fija. Entonces están tratando de destruirlo, incluso están sacando teléfonos fijos de casa. Hay ciudades que ya no tienen más comunicación cableada. Y esto es muy criticado por organismos internacionales, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, porque esto realmente va en contra de lo sensato. O sea, tendríamos que comunicarlos en forma inalámbrica con la menor dosis posible, cuando no tengamos otro camino, cuando sea el único, y además tratando en cada caso de que sea la menor dosis posible. Yo no necesito que haya 3 o 4 antenas de distintas empresas. Con una basta, ¿cierto? Si no me están multiplicando por 4. Y yo no necesito 100 señales de Wi-Fi. Me basta O sea que con una. el principal problema que tenemos aquí, si me permite, y esto es una opinión personal, se trataría de la regulación que hacen los estados, que no está regulado en una base científica, sino en cuestiones comerciales. Exacto. Tú has trabajado, porque me lo has comentado, has trabajado con material radioactivo, has trabajado con equipos que producen radiación, ¿no es cierto? Es verdad, sí. Tú para tener un equipo de rayos X, un tomógrafo, tú necesitas un permiso. Para trabajar, tú necesitas un certificado que te habilite. Todos los estudios que tú haces en un paciente tienen que estar de alguna manera de acuerdo a un protocolo autorizado. ¿Por qué? Porque hay una autoridad regulatoria nacional, que es la ARN, y además está Radiofísica Sanitaria del Ministerio de Salud. O sea, hay una autoridad de control que tiene conocimientos y está calificada porque sabe cuáles son los daños, sabe cuáles son los riesgos. Acá es una cosa insólita. Acá no hay ninguna autoridad, porque ENACOM simplemente distribuye
sin saber cuáles son los efectos, ¿no es cierto?, distribuye las frecuencias para que esta empresa o aquella empresa trabaje en esta frecuencia, en esta otra. Eso es insólito. Esto no ocurre en el tema de las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes y todo lo que sea relacionado a las centrales nucleares, los reactores, los equipos que producen radiación, como los mamógrafos, los angiógrafos, los equipos que hacen densitometría ósea, todo esto está perfectamente regulado a través de la autoridad. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la OMS. La OMS dice que no hay un sistema de control y que debe haberlo. La OMS sacó un documento y un proyecto donde pide a todos los países que por favor instalen un sistema de control, pero los países hasta ahora no lo están haciendo, y que se apliquen los 3 principios de radioprotección, que son la justificación, o sea que se permite que alguien se irradie cuando obtiene un beneficio, no cuando no lo obtiene. La propaganda, por ejemplo, la publicidad, no obtenemos nosotros beneficios, son las empresas que están vendiendo, pero nosotros nos podemos irradiar para que se pase un mensaje, para que se pase una publicidad, ¿no es cierto?, que a veces ocupa mucho más espacio que nuestras conversaciones, porque esa publicidad a lo mejor viene con un video HD y ocupa mucho más espacio. Además, les cuento a todos que el teléfono celular, ¿no es cierto?, este es el teléfono celular, es un teléfono celular que está en modo avión, ¿no es cierto?, por lo tanto, yo nunca tengo el teléfono celular cerca mío si no se encuentra, digamos, en modo avión. El modo avión es un simbolito, digamos, ¿no es cierto?, que es muy fácil ponerlo y sacarlo. Pero, ¿qué pasa con el celular? El celular emite una señal de geolocalización. ¿Para qué? Porque en el país hay cientos y miles de antenas. La empresa, para mandarme un mensaje a mí, un mensaje que a lo mejor me manda un amigo o un hijo o mi mujer, tiene que saber dónde estoy para elegir una antena. No es que emiten todas las 10.000 antenas que hay en todo el país. El mensaje que me llega a mí no aparece en Salta, ¿no es cierto?, o en Ushuaia. Aparece acá, en el barrio donde yo estoy, en la antena que está acá cerca. Y para eso hace falta la geolocalización. Y eso emite una señal que me irradia en forma permanente. Ahora, ¿es útil la geolocalización? Y sí, porque si no, no se sabe dónde estoy. Pero ¿es necesario que esto ocurra cada milisegundo? ¿Es necesario que cuando nosotros estuvimos encerrados durante la pandemia, 2 meses en nuestra casa sin salir, que el teléfono dijera, yo estoy aquí, yo estoy aquí? Cada 2 milisegundos yo estoy aquí, yo estoy aquí, yo estoy aquí. De esa manera me he irradiado durante 2 meses, si yo tengo el teléfono prendido, ¿no es cierto?, yo no lo tengo en modo avión, en forma innecesaria. La geolocalización tiene que ser hecha cuando yo me muevo. Yo me voy de acá, mando un mensaje y listo. Ya se sabe que estoy en otro lado. No hace falta de que esto emita en forma permanente. Lo que pasa es que alguien tiene que pensar. Es necesario que alguien piense y alguien tome decisiones considerando cuáles son los riesgos y cuál es la forma de evitarlos. Pero acá no hay nadie que piense en que hay riesgos y ni tampoco que esos riesgos pueden ser evitados. Ese es el problema. Por eso la OMS está pidiendo que haya un sistema de control. Acá tiene que haber una autoridad, como está la ARN, tiene que haber una autoridad para esto. ¿Por qué? ¿Por qué para esto especialmente? Porque esto es 1000 veces más cancerígeno que las radiaciones ionizantes. Las radiaciones ionizantes, una tomografía, una radiografía, es una pavada
al lado de lo que está al lado de un celular. Un celular es muchísimo más grave. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos científicamente qué es lo que pasa con las radiaciones ionizantes, vemos de que los efectos ocurren a dosis muy altas. Cuando se tiran las bombas en Nagasaki y Hiroshima, el grupo que fue estudiado fue un grupo que recibió entre 100 veces y 4000 veces la dosis límite que puede recibir la población. Un poblador en Argentina y en cualquier país del mundo no debe recibir más de 1 miligray por año. Miligray es la forma de medir la cantidad de energía que ingresa al cuerpo y que es absorbida. 1 miligray es el límite por año para cualquier poblador. Y en Nagasaki y Hiroshima se recibieron, en ese grupo que se investigó, entre 100 y 4000 veces. O sea que ahí se vieron efectos. No hay efectos a bajas dosis. A menos de 100 no se pueden ver efectos en ninguna parte. Ni en Fukushima, ni en Chernobyl, ni en ninguna parte. Entonces, no, en cambio, a diferencia de esto, la dosis producida por un celular, ¿no es cierto?, a valores 100 veces menores que los que produce un celular, ya produce efectos. O sea que la radiación electromagnética es mucho más peligrosa. Y esa es la razón por la cual debe ser más cuidado su uso y tiene que haber, con mayor razón, una autoridad regulatoria que no la hay. Ese es el problema más grave. No hay autoridad. Es como si dijéramos, mira, hacer un puente puede ser un riesgo, ¿no es cierto? Construir un edificio puede ser un edificio, el edificio se puede venir abajo, el puente también. ¿Qué hacemos? No ponemos ninguna autoridad de control. ¿Qué les parece? Que la haga cualquiera, un puente, y que lo haga cualquiera. ¿No es cierto? ¿Está calificado o no está calificado? No importa. No hay absolutamente ningún organismo de control. ¿Los autos son peligrosos? Bueno, no pongamos ningún control. Hay choques y bueno, paciencia. Hay muertos y ¿qué va a hacer? Hay una autoridad de control, una autoridad de tránsito que hace que los autos funcionen de una determinada manera, que haya reglas, ¿no es cierto? Que haya multas, ¿no es cierto? Que haya todo un sistema que hace de que la probabilidad de que haya accidentes sea menor. Acá no hay nada. Acá cada uno hace lo que se le canta, ¿no es cierto? Coloca las antenas donde quiere, vende los teléfonos que quiere, emite la radiación que quiere, porque no hay nadie que controle. Ese es el problema más importante. Con este celular, que por supuesto está también en modo avión, por eso voy a hacer lo que voy a hacer. ¿Qué le podemos decir a la gente en general y especialmente a los jóvenes que hablan por celular de este modo? Bueno, la recomendación es no hablar nunca de esa forma, ni los jóvenes, ni los viejos, ni nadie. ¿No es cierto? En todo caso, si hay que hablar y no se tiene un teléfono fijo a mano, usar los auriculares, ¿no es cierto?, con un cable, de forma de tener el celular más alejado. Con que uno lo aleje el celular, no sé, 30 centímetros, ya baja por factor 1000 la dosis que recibe. Porque entre 1 y 30 es 30 al cuadrado, es 900, casi 1000, o sea, 1000 veces menos se recibe estando el celular a 30 centímetros, que no es mucho, ¿no es cierto? Ahí, acá estoy yo a 30 centímetros del celular. ¿no Sí, sí, lo que el brazo le sobra juego. Entonces, yo tengo una dosis 1000 veces menor. O sea, jamás tiene que estar el celular contra el cuerpo, de ninguna manera. Bien, o sea que eso que uno ve por la calle, mucha gente, varones con el celular en el bolsillo trasero del pantalón,
o en el bolsillo delantero del jean, por ejemplo, y he visto Sí, señores en el bolsillo de la camisa sí, sobre el área cardíaca puntualmente, que también es electromagnético el corazón. sí. ¿Qué le decimos? Bueno, que si no quieren ser víctimas de tumores cerebrales, traten de bajar la frecuencia. Ustedes saben que la frecuencia de tumores cerebrales se multiplicó por 5 o por 6 en todos los países que tienen estadística, después del inicio del uso de los celulares. Y además hay estudios realizados por expertos del IARC, que es la Agencia Internacional del Cáncer, que han determinado con fundamentos científicos de que son las radiofrecuencias las que han originado el aumento de la frecuencia de tumores cerebrales. Se estima que solamente de tumores cerebrales, dado el incremento que ha ocurrido en todo el mundo, han muerto 5 millones de personas, ¿no es cierto? Solamente de tumores cerebrales. Pues son de tumores cerebrales de los más graves. Y acá, en la Argentina, no hay estudios, no hay estadísticas, pero sí conocemos los datos de un servicio muy importante donde operan neurinomas del acústico, o sea, tumores cerebrales que aparecen a partir del nervio acústico, y se ha observado en los últimos 10 años que los tumores más graves se han multiplicado por 10. O sea, hay 10 veces más frecuencia que la que había hace 10 años. ¿Está claro? O sea, donde antes había, por ejemplo, 4, ¿no es cierto? Bueno, ahora hay 40. Donde había 400, ahora hay 4000. O sea que es muy importante. Y además también se ha observado que cada vez es menor la edad. Va bajando la edad de aparición del neurinoma del acústico. Un fenómeno parecido se ve en Estados Unidos en los tumores de colon y recto, donde se ve que entre las personas entre 20 y 30 años es donde hay un aumento importante en la frecuencia. Y no es el mismo caso de la gente de más edad. Así que esto, de alguna manera, es el consejo que había que dar a las personas, no hablar nunca con el celular, ¿cierto? Pero de todas maneras, nosotros podemos, a través del uso, bajar un poco las dosis, pero hay cosas que no podemos hacer. Nosotros no podemos evitar la dosis que recibimos de una antena que está cerca de donde vivimos o que está en el lugar donde nosotros transitamos. Hay Doctor, estudios, sí. perdón, aquí en Argentina, si ponen a escasos metros de mi casa una antena de telefonía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puede hacer una persona? Sí. Y absolutamente nada, porque está ilícita. De alguna manera, no está prohibido poner antenas. A pesar de que en el mundo la experiencia indica que aumenta la frecuencia de una serie de daños, enfermedades, entre otras el cáncer, en las cercanías de una antena. Y esto, aparte del tema de las personas, se han hecho experiencias con animales, con renacuajos, por ejemplo, con abejas, ¿no es cierto? Y se observa el daño. Se observa, por ejemplo, de que aparecen nacimientos de renacuajos anormales. En las abejas ocurre que de 3 o 4 larvas aparece solamente una o mueren todas. Se ve en los árboles. O sea, todo esto es lo que nos permite ver de que no son efectos psicosomáticos, porque en los animales eso no ocurre. Así que si nosotros nos colocan una antena, lo único que podemos hacer es mudarnos, irnos a vivir más lejos o proteger nuestra casa
con pintura de forma de que no entre adentro, ¿no? Sí, una especie de Comprarnos jaula de... claro, comprarnos un aparatito detector de radiación que se puede comprar por internet, uno el más barato, aunque sea para saber exactamente, ¿no es cierto? Uno puede saber, acá en este lugar hay 10, en este lugar hay 20, en este lugar hay 100. Y bueno, me voy a colocar en el lugar donde hay 10 y no en el lugar donde hay 100. Y ver de qué manera puedo moverme para recibir la menos dosis posible, en particular, fundamentalmente, en especial, cuando dormimos. Porque esas 7, 8 horas de sueño, aunque el organismo se haya irradiado, se puede recuperar. Y esto es muy importante. Una experiencia que llamó la atención es cuando, porque hay en este momento una explosión de autismo en el mundo, ¿no es cierto? Antes había, no sé, un caso cada 600, ahora hay un caso cada 30, cada 40. Cada vez es mayor la cantidad de chicos autistas. Y hay un estudio donde se observa que la frecuencia de autismo aumenta, ¿con qué? Con la dosis de exposición a las radiaciones en el dormitorio de la madre. O sea, han medido la exposición en el dormitorio de la madre que después va a tener al chico. Sí, sí, durante O sea, el embarazo. de la madre embarazada, y se ha observado que hay una relación directa. A mayor radiación, mayor frecuencia de autismo. Y otras cosas, ¿no es cierto? Hay un estudio que hicieron en Estados Unidos, que salió en la revista Nature, con 1000 mujeres, en California se hizo, a 1000 mujeres embarazadas, sanas, tales así que luego esos 1000 creo que bajaron a 900 porque sacaron todas las que tenían algún tipo de problema, les dieron un detector. Ese detector lo tenían que tener siempre encima. Cuando llegó el momento de que, bueno, aparecía el parto, tenían al chico, miraban los detectores y entonces se hicieron 3 grupos de mujeres. Las que tenían los detectores con mucha dosis. Los detectores eran integradores, ¿no es cierto? O sea, medían la dosis que había recibido la madre durante los 9 meses. Entonces, las que habían recibido mucho, las que habían recibido algo intermedio y las que habían recibido muy poco. Bueno, las mujeres que habían recibido muy poco no tuvieron ningún aborto espontáneo. Las que habían recibido medio o mucho tuvieron entre un 3 y un 5% de abortos espontáneos, además de enfermedades neurológicas en los chicos. Bueno, esto es un hecho muy claro, ¿no es cierto?, que se suma a cientos y miles de otras experiencias que muestran cuáles son los efectos. Indudablemente es necesario, es prioritario que los gobiernos, que nuestro gobierno tome acción y directamente, bueno, la administración de este tipo de frecuencias esté en manos de un organismo científicamente calificado. Exactamente, exactamente, exactamente. O sea, obviamente un ingeniero está calificado para medir, pero no está calificado para evaluar efectos biológicos o efectos sobre la salud. Para eso uno necesita un médico, uno necesita un biólogo, uno necesita un especialista en control de las personas, la salud y el medio ambiente. Entonces, eso es lo que en este momento falta. Y es lo que, de alguna manera, es necesario ponerlo en práctica. Y es lo que estamos pidiendo al Ministerio de Salud. Yo dirijo una comisión latinoamericana que pertenece a la Federación Latinoamericana de Protección Radiológica, la FRALC, que a su vez pertenece es parte de la Asociación Internacional de Protección Radiológica, que es el IRPA. O sea,
dentro de esa organización que arrancó hace muchísimos años para las radiaciones ionizantes, ahora hay también preocupación por este tema y se ha formado una comisión integrada por unos 30 miembros de los países de Latinoamérica, entre las cuales hay 8 argentinos, que integramos esa, y hemos pedido al gobierno, a distintos organismos del gobierno, porque hay muchos organismos que son de alguna manera responsables en esto. Obviamente el Ministerio de Salud, también el Ministerio del Medio Ambiente, porque esto es un problema de contaminación ambiental. También el Ministerio de Investigación y Desarrollo, porque hay que investigar. Todo lo que yo estoy diciendo, toda la información que estoy dando, no está basada en estudios que se han hecho en nuestro país. Si yo me basara en los estudios hechos en mi país, no sabría absolutamente nada. Sería un ignorante total. Afortunadamente, no todos los países tienen la actitud que tiene el nuestro. Y hay países que investigan, ¿no es cierto? Incluso, no solamente los países europeos, ¿no es cierto? Países africanos, ¿no es cierto? Están trabajando en el tema. Brasil está trabajando en el tema. México está trabajando. Hay muchos países donde se hace investigación. Acá no se destina un solo centavo para evaluar los efectos sobre la salud de los campos electromagnéticos. Acá hubo un instituto que creó uno de los pioneros en Argentina de este tema, que fue el doctor Portela, que falleció hace muchos años. Él creó un instituto para evaluar qué pasaba cuando se exponía a la radiación electromagnética, y trabajaban con ranas, ¿no es cierto? Y bueno, veían qué efectos había, y ahí, pero estoy hablando hace 30 años, ¿no es cierto? Luego ese instituto desapareció y acá no sé. Entonces, por eso digo, hemos mandado una nota al Ministerio de Salud, al Ministerio de Medio Ambiente, al Ministerio de Investigación y Desarrollo, también al jefe de gabinete, porque esto es un tema que afecta a tantas áreas que es necesario tomar una decisión considerando todos los aspectos que impactan en esto. Por ejemplo, el impacto en el cambio climático. O sea, el uso de la comunicación inalámbrica es un derroche de energía si uno la compara con la comunicación cableada. La comunicación cableada utiliza, aparte de un montón de ventajas que tienen, utiliza mucho menos energía. Y es mucho más económico transmitir algo por un cable que no transmitirlo por vía aérea. Y entonces esto hace que se consuma más energía, lo cual implica que hay que producir más energía, implica que hay que quemar más productos fósiles, implica que hay que generar mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Y todo esto impacta en el medio ambiente. Y esto es otro de los aspectos, de alguna manera, que hay que analizar muy fuertemente. Estamos dilapidando dinero. Cuando en un lugar hay 100 señales de Wi-Fi, cuando con uno se puede comunicar, uno está dilapidando el 99% de la energía. Cuando vemos que está todo prendido a las 3 de la mañana, cuando todo el mundo está durmiendo, estamos dilapidando energía. Es como si tuviéramos las luces prendidas. O sea, estamos gastando energía al cohete. Y esto es algo inadmisible. Por eso que el jefe de gabinete tiene que considerar no solamente los temas de salud, los temas de medio ambiente, lo que hay que investigar, y además el tema del ahorro energético, que es tan importante, ¿no? Doctor Rodolfo Touset, ¿qué respuesta ha recibido usted de alguna de todas esas áreas, incluido el jefe de gabinete, donde han presentado notas? Bueno, hemos tenido de un par de organismos, hemos tenido respuesta. En el caso del Ministerio de Salud de la Nación, hay unas reuniones que vamos a hacer
dentro de 2 semanas, o sea, ellos quieren hablar del tema. Bien. Hemos tenido una excelente respuesta del ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Quirós. Bien. Él formó un grupo de médicos que están trabajando, entre otras cosas, en el hospital italiano, y han hecho ya un trabajo muy importante con propuestas concretas para bajar las dosis que recibe la población. Esto va a tocar de alguna manera a la ciudad de Buenos Aires, pero puede ser importante porque puede ser un ejemplo para cosas que hagan luego en otras partes. Y de otros nos han manifestado el interés, pero todavía no hemos tenido respuesta, como la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, diciendo que el tema es importante, que lo van a ver, pero bueno, estamos todavía esperando. Las decisiones que hay que tomar son muy importantes, no se van a tomar en forma inmediata, ni nosotros lo pretendemos. Esto es como parar un tren que va a 500 kilómetros por hora, pararlo en seco, no se puede, hay que frenarlo despacio. Y entonces nosotros estamos proponiendo de alguna manera medidas intermedias. Le hemos propuesto al Ministerio de Salud de establecer una comisión de expertos ad honorem para que esto pueda ocurrir en forma rápida, y decimos de que esa comisión de expertos puede incluir a personas que conocen la temática, que es gente que trabaja en la Comisión de Energía Atómica, en la Autoridad Regulatoria Nuclear, personas de la Sociedad Argentina de Radioprotección, médicos que trabajan en sociedades como la Sociedad de Radiología, que tienen experiencia en la aplicación de los principios de radioprotección, que es lo que hay que hacer. O sea, porque además la OMS está proponiendo que haya un sistema, y además que ese sistema de alguna manera incluya una comisión multisectorial. Porque este es un tema que toca distintas áreas. Entonces uno tiene que tener, por un lado, médicos biólogos que conozcan y analicen la problemática relacionada con la salud, pero además tiene que tener físicos e ingenieros, ¿no es cierto?, para poder manejar, operar los equipos que producen radiación de la manera más inteligente. Nosotros en el CIPRACEN tenemos, por ejemplo, entre nuestros miembros, al ingeniero Fano, que es nada menos que el titular de la cátedra de antenas de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Tenemos al doctor Orfila, que es un médico que opera neurinomas del acústico, que tiene mucha experiencia de alguna manera en la parte médica. Tenemos una doctora Lofeudo, que es especialista en Derecho Ambiental, que da cursos en la Facultad de Derecho de la UBA. Tenemos un biólogo de la Universidad de Entre Ríos, el doctor Rossi. O sea, tenemos mucha gente. Tenemos el ingeniero Benison, el doctor González, que es representante argentina ante Naciones Unidas, el organismo de Naciones Unidas que se ocupa del tema, que es el UNSCEAR, que además es miembro de la RN y además es miembro de la Academia Argentina de Ciencias. O sea, tenemos gente con conocimiento y que ofrecemos para participar en esto. Acá hace falta leer, porque el país no se... que el país se dé el lujo de no hacer investigación, bueno, es un poco criticable, pero que el país, además de no hacer investigación, tampoco lean los trabajos publicados, bueno, ya es de alguna manera querer mantenerse en la ignorancia. El Ministerio de Salud, entre otras cosas, nos dice, vamos a consultar a la OMS. O sea, el país, para entender sobre el tema, tiene que hacer una consulta a un organismo internacional. O sea, el país debía tener conocimiento, información y expertos calificados como para tomar decisiones, ¿no es cierto? No.
Esto además es una emergencia sanitaria en la cual hay que tomar medidas en forma rápida. Así que bueno, esto es un poco el tema. O sea, tenemos esperanzas todavía de tener respuesta, ¿no es cierto? Todavía no hemos perdido de alguna manera la oportunidad de que así ocurra, así que estamos un poco en eso. Doctor, lo comprometemos para nuevos encuentros, si usted nos permite. Tomamos la palabra, el ofrecimiento de esa presentación para que en un próximo encuentro podamos compartirla con nuestros espectadores y, por supuesto, acompañar en todo lo que podamos ser útil en la difusión, no solamente de todo lo que usted plantea, sino de todo su equipo multidisciplinario de investigadores. Y, y ya como para ir cerrando, permítame alguna preguntita más, que es, ¿qué conciencia hay en el mundo médico de los profesionales de la medicina a nivel general de esta problemática y cómo tratarla? Bueno, la comisión de la cual yo formo parte, el CIPRASEM, ha enviado comunicados a la comunidad médica, fundamentalmente las sociedades médicas, y bueno, ellos están informándose. Hay áreas en las cuales tienen que trabajar, hay gente hipersensible, electrohipersensible, hay gente que tiene mayor sensibilidad que el común de la gente, y estamos en este momento trabajando fuertemente para poder diagnosticar esas personas, cuáles son, cuáles no lo son. Hay en este momento algunas técnicas por imágenes que permiten determinarlo. Y bueno, y ahí los médicos están preocupados y están trabajando. Yo he tenido esta semana, el martes pasado, una reunión en una comisión que yo formo parte en la Academia Nacional de Medicina, y bueno, y el doctor que está a cargo, digamos, de esta comisión, me ha dicho de dar una charla y de alguna manera para ampliar la comunicación, para ampliar la información, de forma que ellos puedan entrar a trabajar. Estamos trabajando con médicos de varias especialidades, por ejemplo, con la Sociedad Argentina de Traumatología y Ortopedia, porque hay problemas de osteoporosis, fundamentalmente en la cadera, para las personas que usan los celulares en el bolsillo. Entonces, eso afecta los huesos de la cadera, y bueno, estamos en contacto con ellos también. Y bueno, y ahora debido a que se ha incrementado la gente de alguna... debido a que la Sociedad Europea de Cardiología ha verificado que está aumentando la presión sanguínea en la gente más expuesta a esto, también estamos trabajando un poco con la Sociedad Argentina de Cardiología y naturalmente con la Sociedad Argentina de Pediatría, porque este tema afecta más a los chicos que a los adultos. Sin duda. Así que bueno, los médicos están informando, hay algunos muy preocupados, otros menos, pero en fin, es un tema que estamos tratando de que tome cuerpo dentro de todas las sociedades médicas. Doctor, aquello que no le pregunté y le gustaría decir. No, que hay que estar atentos y que de alguna manera hay que leer para de alguna manera estar informados. De todas maneras, es importante que esto llegue a todo el público, ¿no es cierto? Por eso es necesario que los medios de difusión tomen este tema. Nos ha acompañado mucho el diario La Prensa, con una periodista muy calificada, que es Agustina Corti, que ha sacado varios artículos muy importantes sobre nuestras comunicaciones en el diario La Prensa de los domingos, y bueno, que agradecemos, y estamos tratando de que esto llegue a todos los medios. No va a llegar al diario Clarín, porque Clarín es el dueño de Telecom, o sea que Clarín no está muy interesado, o no puede estar muy interesado en que la gente conozca sobre los daños, sobre los riesgos.
porque eso va a disminuir un poco sus ingresos, ¿no es cierto? Por eso que no solamente que Clarín no publica, sino que ha publicado artículos que son engañosos, como un artículo que publicó hace un año diciendo el mito de los tumores cerebrales. Y este mito es algo que está demostrado por médicos calificados, incluso médicos que son asesores de la OMS. O sea que no hay ningún mito, eso es una realidad que debe conocerse. Pero en la medida que la gente lo conozca, bueno, las empresas van a tener menores ganancias. Y esto, tendrán que readecuar sus negocios y sus empresas, y realmente lo primero, el centro de cualquier política tiene que ser el ser humano y su bienestar, el cuidado de la naturaleza, y bueno, las empresas tendrán que redirigir o volver a considerar cuáles son los negocios. No tiene sentido. Doctor, le agradecemos profundamente. Incluso uno de los paradigmas de este gobierno es ¿cuál? Primero la gente. Si pero hay que convertirlo en acción. Primero la gente, a veces uno parece que primero la plata, ¿no es cierto? No parece que primero la gente. Si primero la gente, sería que antes de hacer la licitación del 5G, habría que consultar a una comisión de expertos. Así como se convocó en su momento, cuando fue la pandemia, a una comisión de epidemiólogos, ¿no le parece que antes del 5G, que antes de vender las bandas, habría que consultar por lo menos a un grupo de expertos? Eso sí, realmente el primero la gente es correcto y no es primero los ingresos, ¿no es cierto? Habría que aplicar el principio de precaución mínimamente, que es... Exactamente. El principio de precaución además está en las mismas normas del ICNIR. Los principios del ICNIR 2020 hablan del principio de precaución, que hay que tomar acciones aún cuando uno no tenga la totalidad de la información. O sea que con eso basta. Eso está escrito. Es obligatorio que el gobierno lo haga. Así que bueno, estamos en ello, estamos tratando de que todo el mundo tome conocimiento, y en particular las autoridades, que las autoridades se informen para que tomen las medidas más adecuadas, considerando los daños a la salud, no solamente las comunicaciones. Doctor, agradecerle profundamente, no solamente por este tiempo, sino por su tarea permanente que nos permite a todos los que no tenemos su conocimiento, estar un poco más enterados de todo esto. Ojalá que de pronto estas cosas se enseñen desde la escuela primaria, cómo utilizar esos elementos para que los chicos aprendan que no, por supuesto, no debiera un menor de 14 años tener un celular, pero independientemente de esto, si lo tienen, por lo menos que sepan que deben usar cable, que debe estar a 30 centímetros, que no debe estar sobre el cuerpo. Bueno, esas cosas que usted nos ha explicado tan claramente y que es necesario que tomemos conciencia y aprendamos a gestionar todo esto que está ocurriendo. Correcto. Gracias, doctor. Correcto. Al contrario. 1.000.000 de gracias. Será hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima. Ha sido el doctor Rodolfo Touset, doctor en radioquímica de la Universidad de la Sorbona, especialista en seguridad radiológica y nuclear. Para recibir gratis nuestros boletines digitales, suscríbete en www.geobiologiamardelplata.com.ar. Escribinos a geobiología.mdp@gmail.com. Esto fue El Centésimo Mono. Con Patricia Silva, periodista y geobióloga.